Ay, 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 mis amores. Volvemos a la carga con más veneno del bueno, directo desde el corazón de Turquía. ¿Listos para un atracón de chismorreo de alto calibre? Porque hoy, la cosa se pone más jugosa que un melocotón turco en pleno verano. Agárrense fuerte a sus pañuelos, porque vamos a sumergirnos de lleno en el drama de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis corazones inquietos. La pareja que nos robó el aliento, que nos hizo creer en el amor verdadero, ese que vemos en las pantallas, claro está, vuelve a ser el centro de todas las miradas. Y no es para menos, porque aquí hay más tela que cortar que en un bazar de Estambul. Como ya saben, se conocieron, se enamoraron, aparentemente nos hicieron suspirar, nos vendieron la moto de que el amor lo puede todo, y ¡puf! Se acabó el cuento. Ruptura a la vista, corazones rotos por doquier, y el mundo del cotilleo echando humo, tratando de descifrar qué demonios pasó. Pero ojo al parche. Porque la llama, esa brasa que creíamos apagada, parece que está volviendo a chispear. Y todo gracias a unas declaraciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Recuerdan ese bombazo que les prometí? Pues prepárense porque la bomba ha explotado con más fuerza que un festival de fuegos artificiales en la costa turca. Vamos a recapitular, para que nadie se pierda en este laberinto de emociones. Kerem Bürsin, el galán de galanes, el que con una mirada derrite glaciares, soltó unas palabras que han desatado la locura colectiva. En una entrevista en vivo, señores y señoras. Nada de guiones ni medias tintas. Al ser preguntado por Hande Erçel, titubeó, se puso nervioso, y finalmente soltó la bomba. Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo ha sido y siempre lo será, dijo con una mirada que, según los expertos en lenguaje corporal, destilaba sinceridad. Y luego remató la faena con una frase que ha resonado en cada rincón del planeta: la quiero mucho, y aunque las cosas no hayan funcionado en el pasado, siempre la llevaré en mi corazón. Madre mía, qué declaración. Amor eterno. ¿Arrepentimiento? Un intento desesperado de reconciliación. Las teorías son infinitas y cada fan tiene su propia versión de la historia. Pero lo que está claro es que Kerem, con esas palabras, ha reabierto la caja de Pandora de los sentimientos. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué piensa Hande de todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Hande, la reina de la belleza, la que con una sonrisa conquista el mundo, ha guardado silencio. Un silencio ensordecedor que, como ya saben, en el mundo del cotilleo, vale más que 1000 palabras. Pero calma, mis ansiosos. Porque los rumores no se han hecho esperar. Fuentes cercanas a la actriz, esas fuentes anónimas que siempre lo saben todo, aseguran que Hande se sintió profundamente conmovida por las palabras de Kerem. Dicen que vio la entrevista, que se emocionó, y que aunque no sabe qué deparará el futuro, valora enormemente el cariño y el respeto que Kerem le profesa. Uf. Aquí huele a reconciliación a la legua, ¿verdad? Pero ojo. No nos dejemos llevar por la euforia. Porque en este juego del amor y el desamor, las reglas cambian constantemente. Y Hande, a pesar de sentirse conmovida, podría no estar dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. ¿Por qué? Pues porque, como ya les conté, la ruptura fue un golpe duro para ambos. Y aunque el tiempo cura las heridas, algunas cicatrices son difíciles de borrar. Además, Hande es una mujer independiente con una carrera exitosa y una legión de fans que la adoran. ¿Necesita realmente a Kerem en su vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Ahora bien, si hablamos de fantasías, y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, una reconciliación entre Kerem y Hande sería un auténtico bombazo mediático. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares en Internet, la explosión en las redes sociales. Serían, sin duda alguna, la pareja del año. Y claro, nosotros, los fans, estaríamos encantados. Volveríamos a verlos juntos en las alfombras rojas, disfrutaríamos de sus fotos en Instagram, y nos dejaríamos llevar por la magia de su amor, ese amor que, insisto, vemos en las pantallas. Pero basta de soñar despiertos. Porque la realidad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Y Kerem y Hande al final son personas de carne y hueso con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias decisiones. Así que, ¿qué podemos esperar de esta historia? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta.
Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyándolos en sus carreras y seguir soñando con un final feliz. Y por supuesto seguir chismorreando sobre sus vidas, porque, seamos sinceros, nos encanta el salseo. Vamos a profundizar un poco más en el análisis de las palabras de Kerem. Esa frase de siempre la llevaré en mi corazón esconde un universo de posibilidades. Podría ser una simple expresión de cariño, un reconocimiento de que Ande fue importante en su vida. Pero también podría ser una declaración de amor encubierta, una forma de decirle a Ande que a pesar de todo, sigue sintiendo algo por ella. ¿Y qué hay de la frase, aunque las cosas no hayan funcionado en el pasado? ¿Es una admisión de que cometieron errores? ¿Es una forma de justificar la ruptura? ¿O es una invitación a reflexionar sobre lo que pasó y a ver si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas? Las interpretaciones son múltiples y cada uno puede quedarse con la que más le guste. Pero lo que está claro es que Kerem, con esas palabras, ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Y ahora, vamos a hablar de Ande. Su silencio es, como dije antes, ensordecedor. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Está reflexionando sobre lo que pasó? ¿Está esperando a ver qué hace Kerem? ¿O simplemente está harta de que su vida privada sea objeto de debate público? Es difícil saberlo. Ande es una mujer reservada, que no suele hablar de sus sentimientos. Pero los que la conocen bien aseguran que es una persona muy sensible, que se toma muy en serio el amor. Así que es probable que esté pasando por un momento de confusión y que necesite tiempo para tomar una decisión. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguimos esperando. Con el corazón en un puño con la esperanza de verlos juntos de nuevo. Porque seamos sinceros, Kerem y Ande hacen una pareja preciosa. Y su historia de amor, aunque haya tenido sus altibajos, nos ha hecho creer en la magia. Así que crucemos los dedos. Y esperemos que el destino, ese caprichoso Cupido, vuelva a unirlos. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, de pasión, de amor y de desamor. Y nosotros, como buenos espectadores, debemos disfrutar de cada capítulo sin importar cuál sea el final. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan chismeando y disfrutando de los dramas turcos. Adiós.